Hola hermanos, un placer ver a cada uno de ustedes y disfrutar de esta reunión allá en Zoom, conectados para poder compartir y vernos los unos a los otros acá en la reunión. Y vamos a estar viendo el día de hoy del libro de Mateo, un tema bien importante sobre la iglesia y el concepto que tenemos nosotros sobre la iglesia hoy en día. Y la verdad, cuando pensamos en la iglesia, quizás pensamos en el templo, tal vez pensamos en una junta normal donde estamos todos juntos allí cantando y compartiendo juntos. Pero hoy quiero ver Jesús usando una ilustración. Habla de la iglesia, del grupo de los hermanos, que somos como una clínica espiritual, ¿ya? Una clínica espiritual. Y quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 9 y vamos a dar lectura acá el día de hoy del capítulo 9, comenzando en el versículo 9. Dice la Biblia: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Quiero que ustedes vean conmigo un momento acá en este texto. Es muy interesante pensar de lo que está pasando realmente. Jesús, el Salvador, está pasando allí por justo donde cobran los impuestos. ¿Han escuchado del término el publicano? El publicano es el que está sentado cobrando los tributos públicos, el que dio su vida para recibir del pueblo judío para el imperio romano. Fue una persona, la verdad, odiada por el pueblo judío. Fue una persona que vivía engañando y sacando provecho allí del pueblo. Básicamente los publicanos tenían un trato allí con Roma, y el trato era de que tenían que cobrar impuestos a todos y que ellos mismos podrían exagerar las deudas y quedarse con el resto y después pasar lo que corresponde a Roma. Para dar un ejemplo, vamos a decir que de pronto la deuda de una persona es de 50,000 pesos. Ya eso es su deuda, lo que tiene que pagar de forma legítima. Entonces el cobrador de impuestos, el publicano, podría poner la cifra que quisiera. Y eran conocidos por mentir, por engañar y sacar provecho del pueblo. Entonces tal vez hubiera dicho ya 80,000 pesos es lo que tienes que cobrar. Y no hay otra forma, no hay cómo apelar, no hay cómo discutir, tienes que pagar. Entonces 50 para Roma, 30 para mí. Y la gente sabía que así fue el trato de ellos. Tanto que los publicanos eran tan mal vistos que eran como lo peor de la sociedad. Eran como el rango más bajo. Si pensamos nosotros hoy en la gente ahí quizás en la calle que da susto porque tal vez nos pueden robar, o gente que está ahí traficando o haciendo algo ilegal que tal vez puede presentar un peligro a la sociedad. Bueno, un publicano estaría más o menos en este rango de apreciación por el pueblo allá en el tiempo de Jesús. Y Jesús pasa justo allí al lado de los ladrones odiados por el pueblo de Israel, y él se encuentra allí con Mateo y le dice a Mateo: sígueme. Y ya la Biblia dice que Mateo se levantó y le siguió. Y vamos a llegar al punto de la iglesia siendo como una clínica espiritual en un momento, pero aquí al inicio de este texto debemos comprender lo que estamos por estudiar, debemos comprender lo que está ocurriendo acá. Jesús está haciendo algo que fue llamativo, está haciendo algo que fue una locura para aquel entonces, que un maestro, que un rabí, que un predicador de la Biblia, que va a hablar con un publicano, que va a invitar a un publicano a su círculo íntimo, que va a decir: ven conmigo, comparte con nosotros, sé parte de nuestro grupo,
ya júntate con nosotros, viaja con nosotros, estudia con nosotros, vamos a ir a tal pueblo para servirles a ellos y yo quiero que tú vayas con nosotros, yo quiero enseñarte, quiero compartir contigo. Entonces, eso fue algo difícil de comprender. Bueno, tenemos nosotros un resumen muy pequeño y a veces en las películas de Jesús vemos a Jesús paseando por una parte y con una sola palabra mira a alguien y dice, sígueme. Y después, como de forma mágica, comienza a seguir. Lo más probable es que había una conversación allí, donde quizás Mateo había escuchado una prédica previa de Jesús. Quizás Jesús sabía que ya Dios estaba obrando en el corazón de él, que Mateo ya entendía que era un pecador, que necesitaba ayuda. Y no sabemos exactamente todo lo que fue conversado o hablado, o quizás lo que había escuchado previamente, y quizás Jesús sabía ya los pensamientos y sabía que estaba allí con ganas de creer, y Jesús se le acerca, y de pronto encontramos a Mateo abandonando todo para ser un discípulo de Jesús. Mateo en este momento está creyendo en Jesús, está recibiendo el mensaje que Jesús predica, está dando su vida para seguir a él. En el pasaje paralelo, en el libro de Lucas, habla de cómo abandonó todo para seguirle. Aquí Mateo, el publicano, Mateo, el peor, Mateo, el odiado, está abandonando amigos, está abandonando una carrera con mucha esperanza de riqueza, y aunque fue del nivel más bajo, digamos, de la sociedad, económicamente fue una persona con muchos recursos. Estaba dejando a sus amigos, a sus círculos sociales, estaba dejando todo para seguir a Jesús. Qué interesante lo que vemos acá con uno de los discípulos de Jesús. Quizás nosotros hemos leído de Mateo y hemos imaginado, no sé, una persona que fue criado en un hogar cristiano, que amaba a Dios, que hacía las cosas bien, que tenía un trasfondo limpiecito y bien piadoso, y bueno, fue una persona elegida por Jesús a propósito como un instrumento preciso para los fines de Jesús, cuando la realidad no es así. Jesús tomó una persona quebrantada por el pecado, tomó una persona con un trasfondo pecaminoso y vergonzoso, y le tomó y le utilizó para su honra y para su gloria. Hermanos, estamos recién viendo el primer versículo del día de hoy, y la verdad, cuando considero lo que pasó allí con Mateo, ¿sabes? Que me hace a mí pensar y recordar que debemos tener cuidado en estimar el valor de una persona. No debemos más bien poner límites en lo que Dios puede hacer en la vida de otro. Quizás tú le ves como un mentiroso, ladrón, delincuente. Quizás tú le ves como alguien que está luchando con los vicios y que tiene muchas dificultades en la vida. Quizás tú le ves como la última persona del mundo que Jesús podrá usar. Pero sabes, en la mano de Jesús no hay límite del cambio que Jesús puede hacer en la vida de la persona, porque el evangelio es un mensaje poderoso. Amén. Como compartí en la mañana el versículo del tiempo de la ofrenda, que la palabra de Dios que actúa en nosotros, la misma palabra, escuchamos, meditamos, creemos y nos cambia de adentro para afuera. Y Mateo fue una persona que fue cambiada por Jesús. Ojo, estamos hablando hoy de que la iglesia es una clínica espiritual. Mateo fue una persona que necesitaba ayuda. Fue una persona que estaba mal. Tenía complicaciones y dificultades y luchas que ni podríamos quizás entender hoy en día en nuestra cultura. Pero tal persona no debería haber sido botado, echado, olvidado, sino necesitaba el perdón, la gracia y la misericordia de Jesús. Y hermanos, tú y yo no debemos ser tan creídos
en pensar que somos nosotros tan importantes y tan puros y tan buenos. Cada uno de nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y acá Mateo fue salvado por gracia. Tuvo un cambio radical allí en su vida. Y lo primero que vemos de Mateo en el texto, y vamos a regresar al texto, iremos explicando el texto, dando algunas observaciones junto con la lectura y después veremos unos principios a lo rápido y terminaremos el día de hoy, ¿ya? Entonces vemos en la lectura que Mateo, que fue alcanzado por Jesús, que al tiro él comienza con ganas de querer alcanzar a sus amigos. Mira lo que dice en el versículo 10, ¿ya? Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sabes? En Lucas 5, versículo 28, ahí en el libro de Lucas 5, dice la Biblia, versículo 28, y dejándolo todo, hablando de Mateo, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Lucas 5, 29. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí, ¿qué vemos que hizo Mateo? Mateo decidió, bueno, Jesús me cambió, Jesús me dio una vida nueva, Jesús me está dando un inicio nuevo, ahora soy una persona nueva y tengo cualquier cantidad de amigos. Y todos mis amigos son publicanos y pecadores, ¿ya? Todos son perdidos, alejados de Dios, personas que no tienen nada de vida religiosa. Incluso para los publicanos les fue prohibida la entrada a la sinagoga. Imagínate, un publicano ni podría congregarse allí con los otros judíos para estudiar la Biblia. Era imposible. ¿Por qué? Porque era un grupo de ladrones. Entonces, Mateo dijo, ya Jesús, como me has cambiado, quiero hacer una fiesta. Quiero tener en mi casa una fiesta, comida, ahí en la mesa, un tiempo para invitar a todos mis amigos del mundo. No para como festejar y perderse en los vicios, no, porque se ve que Jesús está en la mesa con ellos comiendo y conversando. Jesús fue invitado para marcar una diferencia ahí. Jesús fue invitado con el fin de, ya, Mateo fue cambiado, quería que los amigos supiesen por qué fue cambiado, por quién fue cambiado, cuál era su rumbo nuevo. Entonces, mejor invitamos a Jesús. Jesús puede venir y él puede hablar con ellos. Y quizás lo mismo que le sucedió a Mateo podría suceder a ellos. Entonces, Jesús está aquí en la mesa, está comiendo con muchos publicanos, ladrones, los menospreciados ahí del pueblo de Israel, los traidores que trabajaban por Roma, sacando provecho del pueblo judío a través de los publicanos. Jesús está con ellos y otros pecadores. ¿Y qué hacen los fariseos? Recuérdate, los fariseos, ellos forman parte del liderazgo superior de los judíos allá en el templo, en las sinagogas. Bueno, ellos están, al parecer, como sapeando, viendo quizás por la ventana. Entonces, a ver, aquí estamos en la casa de, ¿quién es? Es Mateo. Y Mateo, un publicano, ladrón. Y Jesús está en su casa. Y ojo, estoy viendo ahí por la ventana, parece que todos los que están ahí comiendo con Jesús, yo veo a todos, yo sé quiénes son. Son puros ladrones, son puros pecadores. Y este Jesús viene al templo y quiere enseñar, viene a la sinagoga y habla, va a los pueblos hablando de Dios. Es un supuestamente predicador, pero está ahí entre un grupo de pecadores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Antes de seguir en la lectura, hermanos, tú y yo debemos tener el mismo deseo, ¿no? De alcanzar a nuestros amigos pecadores con el evangelio.
muchos de nosotros fuimos salvados de un trasfondo no tan grato. Y tal vez entre nuestra familia, entre los amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, del barrio, hay muchos amigos antiguos que necesitan de Cristo. Y tú y yo debemos entender que es nuestro deber alcanzarles. Y sé que a veces quisiéramos alejarnos de su influencia porque, bueno, hay una influencia pecaminosa, pero no estoy hablando de participar en su pecado y de ir a sus actividades y ser uno más con ellos, sino hablo de ir con Jesús y hablarles de Jesús. Aquí quiero presentarles a mi Salvador. Y aquí está su palabra y quiero compartir su palabra con ustedes. Debemos nosotros hacerlo. Ojo, ¿qué decía Jesús? Cuando los fariseos llegaron allí criticándole, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y ahora estamos llegando como al grano, ¿ya? Fíjate, versículo 12 aquí del texto. Y al oír esto, Jesús les dijo. Aquí, al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no necesitan de médico. No sé cuántos han ido al médico en los últimos meses. Las veces que uno va al médico, bueno, algunos van para controles y cosas normales, pero normalmente cuando llamas al médico es porque hay un problema. Estoy con fiebre, estoy con tos, estoy con un dolor, se me cayó se me caí y me caí. Estoy ahí agregando palabras innecesarias, pero me caí y me quedé sin la capacidad de hablar bien. Entonces voy al médico para ver qué me pasó. Entonces, normalmente vamos cuando hay un problema, porque los médicos están allí para observar el cuerpo y dar algún consejo y alguna pauta que seguir y algún tratamiento para mejorar la situación de salud. Eso es el deber del médico. Y Jesús dijo a los fariseos, y a fariseos que me están viendo por la ventana, hola, sí, ¿qué tal? Yo les escuchaba hablar de mí, me estaban pelando allá, pero ojo, el médico no vino para trabajar con los sanitos, sino para trabajar con los enfermos. Y él, para aclararlo, dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Allí la iglesia fue fundada, la idea de una iglesia fue fundada o fue establecida por Jesús y los discípulos. Mateo capítulo 16, capítulo 18, habla acerca de la iglesia. La iglesia recibió poder en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, y partió allí con vuelo, ¿cierto? Pero Jesús está marcando la cancha y está ayudándonos a nosotros a entender cuál es la actitud que debemos nosotros tener en cuanto a nuestro trabajo. Debemos nosotros en Puduel anunciar a gran voz, todos los piadosos vengan acá a la iglesia. Aquí estamos nosotros para servir a los que tienen una vida generalmente ejemplar, a los que son pecadores de mala fama, con muchas complicaciones. Por favor, no vengan, no se acercan, aquí no. Es la actitud bíblica, es lo que debemos nosotros hacer nosotros en la obra de la iglesia. Y no estoy hablando del templo, hermanos, porque a veces pensamos iglesia es igual al templo, sino la iglesia es un cuerpo de personas que han puesto su fe en Cristo, que se han bautizado y que se junten de voluntad propia para llevar a cabo
el plan de Jesús, la gran comisión. Entonces, la iglesia, este conjunto de personas, tiene el fin de funcionar como un grupo de médicos, un grupo que está llevando a cabo el trabajo del Señor, buscando cómo servir y cómo ayudar a la gente con mayor necesidad. La gente a veces dice, es que caí en pecado y mejor ni voy a la iglesia. Tuve una pelea fuerte en el matrimonio y la verdad me da vergüenza, entonces ni voy a ir a la iglesia. Quizás ya cuando me pase, cuando ya estamos bien, después voy a buscar quizás ayuda en la iglesia, voy a congregarme. Tal pensamiento es demasiado raro bíblicamente. Sería como decir, me siento terrible, imposible que vaya al doctor. Mejor espero y cuando estoy bien voy a ir al doctor porque no tiene sentido, ¿cierto? Debemos más bien buscar al Señor siempre, pero mayormente en los tiempos difíciles necesitamos del Señor, debemos ir a Él. La iglesia, la obra del creyente es para servir a los que están pasando dificultades. Bueno, unos cuantos principios que podemos nosotros evaluar a lo rápido el día de hoy. En primer lugar, vemos nosotros que los enfermos necesitan ayuda. Los enfermos necesitan ayuda. Estoy usando el término enfermo, siguiendo el ejemplo que presenta Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es la enfermedad? Se llama el pecado. Y todos somos pecadores aquí, ¿cierto? Y todos sobre la faz de la tierra también tiene el problema. Pero los enfermos necesitan ayuda. La Biblia dice, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 1:21, hablando del nacimiento de Jesús, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino sabiendo que el pueblo tenía pecado y el pueblo necesitaba de Jesús. En continuación, la siguiente idea que va junto con la primera, el primer principio es los enfermos necesitan ayuda. En segundo lugar, Jesús vino para ayudar a los enfermos. Jesús vino para ayudar a los enfermos. Romanos 5:12, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Llegó Jesús a nosotros diciendo, ya, arréglate un poco más, si puedes encaminarte un poco más, si puedes sacar ahí algunos pecados, si puedes limpiarte, si puedes andar mejor, entonces quizás te puedo salvar. No. Él vino en que siendo aún pecadores, Dios amándonos tanto, mandó a Cristo y Cristo murió por nosotros. Debemos recordarlo. ¿Quiénes son los enfermos, hermano? Dice la Biblia, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí los que están escuchando el día de hoy, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay buenos acá presente el día de hoy, hermanos, incluyéndome a mí, incluyéndole al pastor. No hay buenos. Estoy escuchando un poco de ruido ahí, si me pueden ayudar con los micrófonos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los que nacen de hombre, nacen ya siendo pecadores. Y todos nosotros tenemos el problema del pecado. Por ende, debemos buscar a todos. Debemos servir a todos. Debemos intentar alcanzar a todos, porque todos están sufriendo de este problema. La pregunta para nosotros el día de hoy, ¿a cuántos estamos sirviendo? ¿A cuántos estamos buscando? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo como Mateo? De invitar a amigos a la casa para compartir con ellos con el fin de alcanzarles con el evangelio.
¿Cuándo fue la última vez que iniciamos una conversación con alguien con el fin de compartirles el evangelio? Hermanos, debemos nosotros comprender que tenemos nosotros un propósito lindo y el propósito es el mismo propósito que tenía Jesús. Jesús vino a ayudar a los enfermos, a los pecadores, y tú y yo estamos en lo mismo. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguna persona que no necesite de Cristo. Todos necesitan de Él. Y yo les animo, hermanos, que tengamos nosotros una forma diferente de pensar. La iglesia no es el lugar limpiecito donde se juntan los limpiecitos, sino es un grupo de personas salvadas por gracia. Un grupo que se ha dado para servir a los otros viles, los otros pecadores, iguales que nosotros. Y hemos alcanzado la fuente de ayuda que se llama Jesús y ellos necesitan conocerle a Él también, ¿cierto? Bájate un poco de tu puesto de creerte santito y date cuenta que no somos diferentes que los otros. Quizás pecados diferentes, problemas y dificultades diferentes, pero todos somos pecadores. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En tercer lugar, el último principio, ya hemos visto acá hablando de que la iglesia es una clínica espiritual. Los enfermos necesitan ayuda. Jesús vino a ayudar a los enfermos. Y en tercer lugar, debemos buscar ayudar a los enfermos. Jesús vino a buscar a ellos y ayudarles. Tú y yo debemos entrar en lo mismo para servir a los demás. Mateo, ahí en Lucas 5, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví es el otro nombre de Mateo. Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Hermanos, ¿qué podemos hacer esta semana? ¿Qué puedes hacer próximamente para alcanzar a otros? ¿Cómo debes cambiar tu mentalidad y comprender que la gente más que produce rechazo en nosotros, la gente que vemos y pensamos, no, es que la verdad, vidas complicadas y problemas mayores y bueno, como me da un poco de cosa hablar o meterme pastor, hay que entender que a mi nivel social es que yo no tengo mucho trato con este tipo de persona. Quizás no lo diríamos, pero a veces así pensamos. Y a veces nuestra actitud es así. Y Jesús nos mostró, por ejemplo, a ver, júnteles y yo voy a llegar y voy a sentarme en la mesa con ellos y voy a conocerles y voy a compartirles una esperanza verdadera. Y si ellos creen en mí, sus vidas serán cambiadas. Tú y yo debemos tener una actitud diferente. ¿Qué pasó con Mateo? Fue grandemente utilizado por Dios. ¿Qué puede pasar con tu familiar que ahora parece un caso perdido? Nunca se sabe. Con Dios no hay límite. ¿Qué puede pasar con el vecino allí en el barrio que tiene una vida difícil y complicada? Bueno, solamente Dios sabe. No hay límites. ¿Qué puede pasar ahí en el trabajo, ahí en el colegio, con la persona que está muy desviada? Bueno, con Cristo todo puede cambiar, ¿no? Anímate y haz un compromiso hoy. Pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo poner este mensaje en práctica? ¿Cuál es el próximo paso que yo debo tomar? No debemos ser oidores, sino hacedores. Y quiero invitarles ahora a tomar una decisión. Antes de orar, quizás estás viendo la reunión el día de hoy y tal vez te identifiques con Mateo. Quizás dirías, pastor, mi pasado me da mucha vergüenza y me da dolor porque he maltratado a gente, quizás he tratado mal a la gente que más amo, no he hecho las cosas como debería,
me he metido en muchos problemas y mucho pecado y me siento ahora inútil, me siento avergonzado, me siento como fuera del alcance de Cristo. Y yo quiero animarte el día de hoy. Jesús justo un día pasó y habló con alguien como tú, y le invitó a seguirle. Y Mateo le siguió. Y hoy día Él te está invitando también a seguirle. Y quisiéramos nosotros ayudarte de la palabra de Dios. Si eres un creyente, quisiéramos animarte a seguir avanzando. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, quisiéramos ayudarte. Escríbenos ahora por interno. Y estamos a la orden para servirle. Llámame a mí, al pastor Francisco, a una de nuestras esposas. Estamos a la orden para servirle y ayudarle en su vida espiritual. Oremos juntos. Padre, te agradezco por el ejemplo de Mateo, que nos ayuda a recordar que la iglesia no es la junta de la gente santificada perfecta, aunque sabemos que en ti, Señor, sí hemos sido santificados, pero solamente en ti, porque de nuestra propia capacidad no tenemos nada para ofrecer. Somos pecadores sin esperanza y te damos gracia y toda la gloria por todos los cambios que has hecho en nosotros. Ayúdanos a tener empatía y compasión con la gente que está ahí siendo destruida por el pecado y el enemigo. Y ayúdanos, Señor, a ir con la esperanza del Evangelio para alcanzarles, para tu honra y gloria. Y pido por la persona que está viendo, que está ahí luchando con los problemas de la vida, que hoy día puede ser el día que él o ella encuentra la esperanza verdadera. Y pido eso en el nombre de Cristo. Amén.